Hoy en nombre de Primero Justicia queremos simplemente decirles que esta semana que terminó la calificamos como la semana de la desvergüenza nacional. Esta fue una semana llena de noticias que muy poco o casi nada les dejan de vergüenza y de dignidad a quienes lamentablemente están en el poder en Venezuela. Lo decimos porque fue una semana que comenzó con la ratificación del alto mando de violación de los derechos humanos para toda Venezuela. Se produjo el enorme enroque donde quedaron exactamente los mismos violadores, los mismos torturadores, en los mismos puestos, en el mismo poder y con la misma influencia sobre el poder Venezuela. Así comenzó nuestra semana, con la ratificación, con el premio dado a todos aquellos que se han encargado de utilizar lo que debería ser una fuerza armada para el pueblo, de utilizar las armas del pueblo para atentar contra él mismo. Pero además, esta semana que culminó, que es la semana de la desvergüenza, no solamente pasa por este tema, y por ejemplo, recordar que el caso muy puntual del nuevo comandante general de la Guardia Nacional, el señor Sabarce, el que fue encargado de dirigir toda la represión contra todo aquel venezolano que manifestara o levantara su voz en Venezuela. Tenemos que acordarnos de él, pues así arrancó esa semana. Esta fue una semana donde vimos la denuncia de los diferentes activistas de derechos humanos, donde se hizo un traslado absolutamente irregular de detenidos que estaban en el DIGESIN, detenidos que hasta el día de hoy muchos de sus familiares dicen que no se saben dónde está, que no se saben a dónde los trasladaron, si es que los trasladaron a algún sitio. Muchos de ellos casi todos ellos fueron trasladados sin sus pertenencias. Es la información que tenemos de todos aquellos activistas que hicieron la denuncia en su momento. Y hasta el día de hoy no hay información sobre eso, no hay una actuación institucional sobre eso, no ha habido nada que nos diga qué ha pasado con el estado de esos privados de libertad, muchos de ellos, por cierto, presos políticos. Fue además la semana de la desvergüenza porque pudimos ver al señor Maduro como con absoluto desparpajo y caretablismo ha dicho que entregó la vivienda 2.700.000 y que van rumbo a los 5 millones de viviendas. Lo dijo en su propia red social. Qué desvergüenza es venir a decirle a tantos venezolanos que hoy no tienen ni remotamente la capacidad de construirse un cuarto en Venezuela, porque todos sabemos que con el sueldo mínimo no alcanza ni para comprarse un desayuno, mucho menos va a alcanzar para comprarse un apartamento. Y viene con absoluto desparpajo a decirnos que ellos ya construyeron 2.7 millones de viviendas en toda Venezuela. Es la semana de la desvergüenza porque nuevamente salió Maduro a hablar del motor automotriz y a ofrecer lo que ha ofrecido durante más de 400.000 veces, que es ser exportadores automotrices de la patria. Todos sabemos que el parque automotor venezolano lo mínimo que tiene son 10 años. Todos sabemos que en este país para comprarse un carro de hace 15 años es prácticamente imposible. Todos sabemos lo que cuesta un caucho, lo que cuesta una batería en este país. Todos sabemos lo que cuesta cualquier trabajador, lo imposible que es cambiarle el aceite a su vehículo. Y va a venir con esa desvergüenza a decirnos que ahora vamos a ser exportadores de vehículos para Latinoamérica. Esta es la semana de la desvergüenza porque es la semana donde se está ya evidenciando lo que ha sido la peor política educativa de cualquier momento histórico de la nación, con el informe que se acaba de generar hace muy poco y que siguen saliendo resultados sobre el estado de la educación en Venezuela. 70% de ausentismo de docentes en lo que va de año, 30% de ausentismo de estudiantes. Esa es la semana que marcó Maduro y todo su combo en el poder. Es una semana donde vimos nuevamente que Karen Palacios, que era miembro del Sistema de Orquestas Nacional, que el simple hecho de haber firmado contra el presidente la hizo merecedora de estar en la lista de los presos políticos, pero que además, aparte de tener boleta de excarcelación, lo que hacen no es que le dan libertad, sino que la trasladan para la INOF. Eso es parte de la semana de la desvergüenza. Es semana de la desvergüenza cuando nuevamente viene el poder, el señor que se encarga de las comunicaciones del poder, y vuelve a montar otra olla. Vuelve a montar otra olla tratando de involucrar a la Asamblea Nacional y a Juan Guaidó en el atentado número 7.000 o en el golpe de Estado número 150.000. Y por eso nosotros queremos rechazar desde Primero Justicia
la detención de los escoltas o los personal de seguridad que trabaja con Juan Guaidó, tanto Eric Sánchez como Jason Parisi. Pero además, rechazar ese video que a todas luces da cuenta de una declaración forzosa, ese video que a todas luces da cuenta de que hubo no solamente coacción, sino amenaza para generar ese video. ¿Se acuerdan de Juan Requesén y el video de Juan Requesén? Muy parecido. Y todo esto se da, además, en el marco del informe de Michelle Bachelet. Confirma que el informe de Bachelet, todos estos eventos que hemos relatado hasta ahorita, de la Semana de la Desvergüenza, confirma que el informe de Michelle Bachelet cada día tiene más conexión con la realidad. Y esta semana culmina, por supuesto, con una marcha. La marcha que hicieron desde el poder para defender a todos sus torturadores y todos sus violadores de derechos humanos. Para eso fue la marcha del día sábado, no para ir contra el informe de Michelle Bachelet, es para alcahuetear a todo un sistema de violación de los derechos humanos que se ha tratado de instalar en Venezuela. Porque la propia negación del informe ratifica el delito. Y por eso hacen una marcha, para ratificar que sí, que ellos están dispuestos a violar los derechos humanos, no solamente políticos, sino también económicos y sociales de todos los venezolanos para mantenerse en el poder. Ellos hicieron esta marcha el día sábado y con esa marcha ratifican que están violentando los derechos humanos de todos los venezolanos. Lo decimos ¿por qué? Primero, porque nuevamente van con la vieja estrategia comunicacional de descalificar al mensajero. Vimos el sábado cómo ahora el problema no es el informe, sino es Michelle Bachelet. Y se trasladaron a los episodios donde Michelle Bachelet era presidenta de Chile y empezaron a criticar cuánta cosa se le ocurrió de Michelle Bachelet. Empiezan ahora a atacar a la alta comisionada cuando no entienden y no comprenden que la alta comisionada no funciona como un solo ser. El alto comisionado de las Naciones Unidas es todo un sistema y todo un aparataje de expertos que vienen trabajando desde hace mucho tiempo en Venezuela y que lo que está arrojando el informe de Michelle Bachelet, que es el informe del alto comisionado de las Naciones Unidas, es un trabajo que se viene realizando por expertos, por una gran cantidad de personas y que tratando de descalificar al mensajero no están tratando de ocultar el mensaje y la realidad terrible que está viviendo Venezuela en materia de derechos humanos. Esta marcha ratifica que son violadores de derechos humanos porque en sí misma esa marcha es una violación a los derechos humanos. Cuando tú colocas allí por la falta de gente, porque no tenían gente, cuando tú obligas a un funcionario público a participar en esa marcha, tú estás violentando sus derechos humanos. Tú estás violentando su derecho a poder decidir libremente. Cuando tú pones a una gran cantidad de milicianos a que sean el frente de esa marcha, tú evidentemente estás violentando los derechos humanos porque estás colocando a un cuerpo que debería servir para todos los venezolanos en una actividad política. Y en tanto estás transformando un cuerpo de la Fuerza Armada Nacional, que lo dice la ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional, lo estás transformando en un cuerpo político y en un cuerpo para todos los venezolanos. Y eso es una clara evidencia de que en Venezuela se siguen violentando los derechos humanos o violando los derechos humanos. Esa marcha violó los derechos humanos porque yo les pregunto a todos ustedes y quisiera decirle a todo el pueblo venezolano, ¿qué marcha de la sociedad civil ha llegado a la Contraloría General de la República en los últimos 3 años? ¿Qué marcha de la sociedad civil o de los partidos políticos de oposición o de cualquier venezolano ha llegado a la puerta a una institución pública, llámese Tribunal Supremo de Justicia, Defensoría del Pueblo, Contraloría de la República o Miraflores? ¿Qué marcha ha llegado? Pero además les pregunto, ¿en qué marcha hemos sido recibidos los ciudadanos y los partidos políticos por el fiscal que no es fiscal, el defensor que no es defensor y el contralor que no es contralor? Pues el sábado nuevamente se evidencia cómo hay 2 derechos, hay 2 tipos de ciudadanos en Venezuela. Aquellos que están enchufados y pertenecen al poder y por tanto tienen todos los privilegios y el resto que somos todos nosotros que no gozamos de ningún tipo de privilegio y por el contrario que no se nos ocurra alzar la voz porque vamos a ser presos de un sistema de violación de derechos humanos que se instala en Venezuela. Por eso es que esto hoy es la Semana de la Desvergüenza y esto nos tiene que llevar a varias cosas. Lo primero, ratificamos nuestro apoyo como partido político a que el informe de la alta comisionada de los derechos humanos se lleve a la Corte Penal Internacional. Creo que esto es un elemento que, sin duda alguna, significa una prueba clara y fehaciente de la magnitud de la violación de los derechos humanos que está ocurriendo en Venezuela. Pero además,
ratificamos nuestro compromiso de hacer entrega de este informe al resto de los organismos a los cuales la Asamblea Nacional formamos parte y los diputados de Primera Justicia formamos parte. Estamos hablando de Parlamento Latinoamericano, estamos hablando de Parlasur, estamos hablando de la Unión Interparlamentaria Mundial, estamos hablando de Parlamérica y estamos hablando de todos esos espacios interparlamentarios a los cuales nosotros tenemos y hacemos vida, a los que vamos a llevar este informe de Michelle Bachelet. Y segundo, y tercero, queremos ratificar que una de las mejores formas de presión es la denuncia. Sobre todo en materia de violación de derechos humanos y de protección de los ciudadanos venezolanos, una de las mejores formas de hacer presión y de ir a la avanzada es la denuncia. Por eso, desde Primera Justicia, queremos ratificar que colocamos a la disposición de todos los venezolanos nuevamente nuestra línea para atención y recepción de denuncias. 0501 Asesor 1, que sería 0501 27 37 671. Esa es una línea donde van a estar expertos en el derecho para atender todas las denuncias de violación de derechos humanos que ocurren en Venezuela, para orientarlas, para tenerlas, sustanciarlas y hacer los expedientes necesarios que sigan llevándose a todas las instancias y sigan acumulándose, como se han venido acumulando durante mucho tiempo, violaciones y violaciones de derechos humanos de todos los venezolanos. Si usted, por ejemplo, lo para en una alcabala, unos efectivos policiales, y le quieren quitar los dólares que carga encima, llame al 0501 Asesor 01. Si usted, por ejemplo, es de aquellos que en su cuadra, en su urbanización, le niegan el acceso al CLAT porque simplemente no tiene el carnet de la patria, que ha sido el instrumento para la segregación, para la mayor segregación social que ha existido en Venezuela, llame al 0501 Asesor 01. Si usted siente que de una forma u otra se le han violentado sus derechos económicos, sociales y políticos, llama al 0501 Asesor 01. Aquí estarán todos los dirigentes y expertos y profesionales que están dispuestos a atender y hacer que esa denuncia pueda tener un expediente y que ese expediente sirva para la presión necesaria para lograr un cambio y la protección de todos los venezolanos. Por último, creemos fehacientemente desde Primera Justicia que esta lucha que seguimos avanzando tiene que llevarnos a todos a una elección libre. Si nosotros queremos que en Venezuela cese la violación de derechos humanos, si queremos que en Venezuela vuelva a tener todos los ciudadanos los mismos privilegios y vuelva a tener las mismas garantías frente a la ley, si queremos que no existan ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, tenemos que buscar y provocar verdaderas elecciones en toda Venezuela.